Chapa Comentarios de Francisco Cerezo. Dentro de los 100 puntos del proyecto de nación de Claudia Sheinbaum, del 92 al 100 están en el rubro de República segura y con justicia. Dentro de las medidas que tomará están profundizar la estrategia de seguridad. Dentro de esta estrategia menciona la de atender las causas que provocan la delincuencia y consolidar la Guardia Nacional. Nos menciona y recuerda que la seguridad no es una cuestión de mano dura, de guerras y autoritarismos, que los homicidios se incrementaron con la guerra contra el narco de Calderón y que su secretario de Seguridad, García Luna, estaba vinculado con el narcotráfico y está preso en Estados Unidos, con lo cual nadie puede estar en desacuerdo. Sin embargo, no menciona a propósito que la estrategia de Calderón consistió en una guerra y para ello sacó al ejército de sus cuarteles y militarizó todos los aspectos de la vida social, económica y política en México. Y de paso le echa flores a su García Luna, no, Luna Harfuch, vínculo entre el pasado represivo y el que viene, y que después de 6 años, el ejército sigue fuera de sus cuarteles realizando tareas que solo le competen a un cuerpo civil. Hace 6 años, uno de nuestros puntos del decálogo por una vida digna era el regreso de los militares a sus cuarteles. Nuestros amigos de Morena repetían lo que AMLO decía, que solo un cuerpo como el ejército era capaz de enfrentar la delincuencia y que como no había un cuerpo policial civil y como el ejército mexicano es el más obediente del mundo, cuando Calderón les dijo maten y desaparezcan, lo hicieron, y que ahora que AMLO les dijo no maten ni desaparezcan, no lo hacen y con la 4T se purificaron. E incluso se le olvidó a Sheinbaum que en el Programa Nacional de Seguridad Pública 2019-2024 se planteó que en 5 años de la creación de la Guardia Nacional y de haber sido desplegada en regiones prioritarias, los poderes locales retomen la gobernabilidad en aquellos territorios con presencia de grupos de la delincuencia organizada. Y eso nunca sucedió, por lo que no es la misma estrategia de seguridad la que va a profundizar, sino es otra, la de mantener a los militares fuera de sus cuarteles haciendo labores que no le corresponden y violando tratados internacionales en materia de derechos humanos. Nosotros dijimos, está bien, el tiempo nos dará o no la razón de que, 1, nunca hubo una intención de en 6 años formar una fuerza policial civil y regresar al ejército a los cuarteles, y 2, el ejército y AMLO pactaron impunidad por los hechos del pasado a cambio de seguir la nueva estrategia de seguridad que los incluye, es decir, no desmilitarizar la vida social, política y económica, al contrario, apuntalarla. En una conferencia de prensa la semana pasada le preguntaron a Claudia Sheinbaum si pasar el mando de la Guardia Nacional al Ejército no era militarización. Y ella se preguntó y se respondió muy segura de sí misma. Voy a citar, ¿quién dicta la política de seguridad? La presidenta de la República. Todos aquellos que dicen que esto es militarización, no es militarización. Militarización sería si quien dictara toda la política de seguridad fuera una institución solamente del ejército y no es así. La política de seguridad la define el gobierno de la República con la presidenta de la República, el secretario o secretaria de Seguridad Ciudadana. Su labor es coordinar esta política de seguridad pública y colaborar con la Guardia Nacional, con la Defensa, con la Marina. Cierro la cita. Sin embargo, militarizar no nada más es que los militares dicten la política de seguridad. Esa situación es la más grave. Se llama dictadura militar. Y efectivamente no se ha dado nunca en México, ni con Calderón o Peña Nieto. Pero una militarización menos agresiva, que no deja de ser militarización, es cuando el ejército, obedeciendo a una civil, tiene una participación política, social y económica de diversos grados en la vida nacional. En este punto, parece que coincidimos con la derecha, pero ni diciendo lo mismo somos igual que ellos. Voceros del PAN y de la derecha ahora apelan a que la militarización viola derechos humanos. Y tienen razón en eso, pero deberían callarse y estar en la cárcel por avalar esa política cuando estuvieron en el poder, apuntalando la estrategia de Felipe Calderón de lanzar una guerra. Nosotros acusamos en su momento que fue contra el pueblo. Así que lo que digan, aunque tengan razón, es vacío. Es, diría AMLO, politiquería. Pero tanto así como los voceros de Morena,
que con el mismo argumento de Sheinbaum y AMLO alegan que militarizar no es militarizar. AMLO dice que, voy a citar, Claudia Sheinbaum reiteró que buscará adherir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y yo soy partidario de eso, porque se ha construido en 5 años la Guardia Nacional. Se ha hecho todo un esfuerzo para formar, disciplinar a más de 120,000 elementos. Nunca se había tenido una corporación así para la seguridad pública. Si esa institución se deja, como pasó con la Policía Federal en Gobernación, en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Cierro la cita. Entonces, ¿dónde está la magia? ¿Cuál es la diferencia? Si la manda un civil, se pudre, pero si la manda un civil a través de los militares, se purifica. No tiene ningún sentido, ya que al final, según Morena, es un civil quien dicta la estrategia de seguridad. ¿O cómo está el asunto? No tiene ninguna lógica. O Saldívar diciendo y enredando el asunto, y voy a citar nuevamente, aunque la Guardia Nacional pase a manos del ejército, no se militariza, porque el presidente es civil y él es el comandante de las Fuerzas Armadas. No se puede confundir la Secretaría de Defensa Nacional con el ejército, no son lo mismo. Cierro la cita y nosotros decimos, pero son iguales. O un senador de una supuesta izquierda, José Narro Céspedes, del PT, que miren que ya es una gran contradicción entre ser de izquierda y justificar la militarización, que juran que no lo es, se sale por la tangente y solo atina a decir que, y lo voy a citar, la propuesta de militarizar brinda seguridad a los derechos laborales, ascensos y estímulos obtenidos por los elementos militares que se integran a la Guardia Nacional. Creemos que es algo muy importante darle certeza a esos elementos que hoy juegan un papel fundamental para la seguridad del país. Y además, para acabarla de amolar, dicen que no es militarización. Permiten que miembros del ejército norteamericano aterricen en nuestro país para entrenar a los soldados mexicanos. Nos preguntamos, ¿en qué los van a entrenar? ¿En tortura 1, 2 y 3? ¿En cómo desaparecer de manera forzada y quedar impunes? ¿A cometer ejecuciones extrajudiciales al estilo humanismo mexicano? Ahí sí, hasta la derecha se le sale el cobre y no dice nada, ya que los fifís mexicanos quisieran ser ciudadanos norteamericanos y honrar la bandera de las barras y las estrellas, y por tanto ser protegidos por un ejército mexicano entrenado por los yanquis. ¿Acaso no están viendo la situación en Palestina? ¿No ven el grado más elevado de la política norteamericana y la militarización, el fascismo sionista? Eso es lo único que puede venir a enseñar, a cometer crímenes y salir impunes. ¿O ya no recuerdan la iniciativa Mérida de Calderón, que estrechó los lazos entre el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, el Consejo Nacional de Seguridad, el Pentágono, la Agencia Central de Inteligencia, el FBI, la Agencia Antidrogas DEA, con el Congreso de la Unión Mexicana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, y lo que esto significó a partir del 2008? Claro, nadie se dio cuenta que García Luna era un narco. Pero no nos crea, estimado compañero de lucha o ciudadano consciente, o quien nos escuche. Escuche al pueblo sabio que dice que cuando el río suena, agua lleva. Este es el punto más polémico, el de la militarización, pero otros puntos hablan de que, mediante la coordinación entre autoridades de distintos niveles, vamos a continuar y a darle seguimiento a los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas. Ahí deberían mejor modificar la ley para que no esté separada el proceso de búsqueda con el de justicia, además de adoptar una metodología basada en estándares internacionales para saber cuántas personas víctimas de una desaparición forzada realmente existen y no usar metodologías hechas para desaparecer a los desaparecidos y, aunque choca con su estrategia de militarización, sancionar a los responsables, la mayoría miembros del Ejército y la Marina. Con respecto al Poder Judicial, sí, está bien, ni peros tenemos, pero ya tenemos a los fifís de Morena negociando una reforma paulatina, y no como el voto popular lo avaló al votar el Plan C. Es decir, a final de cuentas, el voto popular se negocia y no se respeta del todo, y eso traerá como consecuencia un desgaste en la credibilidad de esta izquierda socialdemócrata llena de rabanitos, es decir, rojos, en este caso guindas por fuera y blancos por dentro. O en otras palabras, usan un discurso de izquierda y tienen un actuar de derecha, que gradualmente nos está regresando al neoliberalismo tal y como lo conocimos con Calderón y Peña Nieto. Así que, como siempre, les hacemos un llamado a la base de Morena a que incluso dentro del partido, que se supone es suyo, se organicen y luchen porque sus dirigentes fifís
respeten su mismo voto y el de millones de mexicanos. De lo contrario, la esperanza que era en su momento la 4T se va disipando y quedará al final de los tiempos, por lo menos en los que nos restan en este mundo, un humanismo mexicano que suena bonito, pero que niega su propio lema de primero los pobres. Y los que no son de Morena, los seguimos invitando a seguir organizándonos de manera independiente, es decir, fuera del marco de los partidos políticos, para construir entre todos una alternativa que, primero, sí sea una transformación y segundo, sea realidad que primero los pobres. Muchas gracias.